Importante para la vida del cristiano, para la vida de cada uno de nosotros, tanto como creyentes como hijos de Dios. Y aquellos que aún están en este inicio en el caminar del cristianismo, también es importante aprenderlo porque eso nos va a enseñar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto delante de la palabra del Señor. Amén. Ok, el tema de hoy es el humanismo secular y el progresismo dentro de la iglesia. Son dos términos que tal vez hemos estado escuchando de buen tiempo atrás, tanto lo que es el humanismo como el progresismo, y es importante que nosotros como iglesia entendamos qué es y cómo está afectando dentro de la iglesia cristiana. Para ello vamos a iniciar, yo creo que me acompañen por favor a esta cita bíblica con la que vamos a iniciar esta noche, y es Colosenses capítulo 2, versículo 8. Por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y leemos todos juntos y dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere dar? O sea, este versículo realmente lo que nos da es una advertencia directa por parte del apóstol Pablo, para que los creyentes, o sea, cada uno de nosotros, estemos alertas ante ideas y enseñanzas que parecen en algún momento sabias, ¿verdad? Que son modernas o lógicas, pero que en realidad no están basadas según Cristo, según la palabra, sino que son pensamientos humanos y que son valores también del mismo mundo. O sea, relacionándolo, entonces ya con este tema que damos inicio, el humanismo secular y el progresismo son precisamente estas filosofías y huecas sutilezas que habla estos versículos que aparentan ofrecer una libertad, ¿verdad? Amor, incluso inclusión, pero que alejan al creyente de la verdad de Dios y colocan al hombre en el lugar que solo le pertenece a Dios o a Cristo en este caso. Pablo nos llama entonces con estos versículos a que no nos dejemos engañar por estas ideas que suenan atractivas, pero que están vacías de cualquier tipo de verdad espiritual. Entonces, por eso necesitamos nosotros volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia y tener a Cristo como nuestro fundamento. En los últimos tiempos, la iglesia ha sido desafiada por diversas corrientes de pensamiento, de ideologías, y estas se han filtrado en los muros, ¿verdad? Que de la iglesia con sutileza y también de una manera estratégica. Entre ellas tenemos justamente de los que vimos al inicio como título, al humanismo secular y al progresismo. Eso representan amenazas latentes que intentan redefinir la verdad de Dios, colocando al hombre y sus intereses en el centro de todo. Entonces, en ese estudio lo que vamos a aprender, en ese estudio bíblico, es eh, que tiene como un fin presentar de manera clara qué son estas corrientes o estas ideologías, estos pensamientos humanos, cómo han influido dentro del cristianismo, cómo podemos también identificarlas y también cómo contrastan con el verdadero cristianismo bíblico, ¿verdad? Nuestra intención en este tema es alertar, es equipar y también fortalecer al cuerpo de Cristo, o sea, a ustedes y a mí mismo, para que permanezcamos firmes en la verdad que la palabra nos lleva. Entonces, a continuación vamos a tener, ¿verdad? O vamos a aprender primero qué son estos términos y luego vamos a ver cómo afecta a la iglesia. Amén. Primero, ¿qué es el humanismo secular? Como definición podríamos dar que el humanismo secular es una filosofía de vida que pone al ser humano como la medida de todas las cosas. O sea, pone y centra al humano, al hombre y a la mujer, las pone como la medida perfecta de todas las cosas. En otras palabras, esto está proponiendo que el hombre es el centro de la existencia y que no necesita de Dios para establecer su moral, para tomar decisiones o para construir una visión del mundo. Y esto, si lo vemos claramente,
esta definición del humanismo, lo que hace es poner una oposición a la Biblia. Y esta idea se opone directamente a la visión bíblica, en la cual Dios primeramente es el creador, Señor y todo de este universo, de todo lo que cree, de todo lo que existe, perdón. Es el sustentador, Él es la autoridad suprema sobre toda la creación. O sea, no solamente sobre la Tierra, estamos hablando de la creación completa, el universo, el cosmos completo, todo lo que existe, Dios es el creador. Entonces, esta ideología, este pensamiento humano, lo que hace es oponerse a lo que la Biblia nos enseña. Y este pensamiento no es nuevo, pero justamente ahorita en el siglo XX, en el siglo anterior, este humanismo secular se terminó de consolidar en la sociedad con movimientos intelectuales, ¿verdad? Que lo que hacen es promover una ética completamente separada a lo que es cualquier fundamento bíblico. Y eso lo que intenta es construir una sociedad basada exclusivamente en la razón y en la autonomía individual. Lo que nos lleva es únicamente a lo que nosotros podemos pensar, a nuestro raciocinio y a nuestra propia autonomía. Somos nosotros los únicos que podemos hacer las cosas, no dependemos de nadie más. Esta filosofía intenta eliminar a Dios de la ecuación humana. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Eliminar a Dios de la ecuación humana, proponiendo que el hombre puede funcionar o puede seguir existiendo y prosperar sin necesidad de una autoridad divina, en este caso Dios. Entonces confían únicamente en sus propias capacidades y en su propio razonamiento. Entonces, dentro de este pensamiento humanista secular, existen varios pilares o fundamentos que explican su lógica y su influencia a la cultura actual, y es lo que vamos a ver nosotros en ese momento. ¿Cuáles son estos pilares? O sea, ¿cómo podemos definir? Creo que podrían haber mucho más pilares o fundamentos del humanismo secular, pero nos vamos a centrar en 5. Primero tenemos la autonomía del hombre. En este punto, el ser humano decide lo que está bien o lo que está mal. O sea, sin necesidad de consultar a una autoridad superior, como la Biblia o Dios, ¿verdad? No lo consultan, o sea, creen de que ellos o el humano tiene la capacidad de poder decidir entre qué es lo bueno y qué es lo malo, sin consultar a Dios, sin saber qué es lo que la Biblia establece. Lo que genera esto es una moral subjetiva, variable y adaptativa al deseo individual. Lo que nos hace ver es de que entonces cada quien lo que cree, eso es la verdad. Y entonces cree que lo que el hombre en su individualidad cree, eso es la verdad. Y lo que puede decidir si es bueno o si es mal. El segundo pilar que podemos ver también es el rechazo a lo sobrenatural. Este pensamiento, lo que es el humanismo secular, lo que hace es creer que solamente lo científico o lo que es científicamente comprobable es válido. O sea, nada de lo que pueda estar fuera de la ciencia, todo eso es inválido. De toda creencia que no pueda ser probada por la ciencia está descartada y se toma como superstición. Y entonces esto incluye, ¿verdad? La existencia de Dios, a los milagros, el pecado mismo, ¿verdad? El alma y la vida eterna. Entonces, cuando el pensamiento humanista lo que hace es rechazar todo lo que el hombre no puede comprobar con la ciencia. Y entonces viene el tercer punto, el tercer pilar, que es la ética y moral relativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que no existen verdades universales. Sí, vamos a tomar entonces qué es lo contrario a lo relativo, que es lo absoluto. Lo absoluto son leyes universales o normas universales que son regidas por la Biblia, o sea, por la palabra de Dios, que nos hace ver qué es lo correcto. Nos habla sobre el bien, el mal, el pecado. Esto es lo que habla, lo que es lo absoluto, que es Dios. Pero en este punto del humanismo secular, lo que hace es quitar lo que es absoluto y poner lo que es relativo. Entonces, lo relativo es que entonces ya no hay ningún tipo de verdad universal. Lo que yo crea es correcto. Lo que usted crea es correcto. Ya sea que usted y yo estemos incluso en pensamientos totalmente diferentes, nos respetamos y son válidos ambos tipos de pensamiento. Eso es lo que hace el relativismo, lo que es crear que lo que usted piense, lo que usted crea está bien. Mientras no me afecte a mí, usted está bien. Entonces la moral
Lo que sucede con la moral es que se adapta al contexto cultural, a la historia, al momento o a la experiencia personal. Entonces, si yo creo, haciendo el ejemplo de lo que es esta ética y moral relativa, si yo creo que mentir no es malo, yo lo hago, porque creo yo que no es malo. Incluso el asesinato, el homicidio, cualquier otro tipo de normas o cuestiones que estén regidas por la Biblia que dice que son malas, que son pecado, para lo que es el relativismo, cada quien si cree que es bueno y no afecta a los demás, está bien. Entonces, lo que hoy es considerado correcto, mañana podría no serlo, según la opinión de la mayoría o la evolución cultural. Y más adelante vamos a ver justamente lo que la palabra dice al respecto de eso. No es nada nuevo. Es algo que viene de mucho tiempo atrás. El mismo humano, en su deseo de separarse de Dios, implanta todo ese tipo de pensamientos para dejar a Dios a un lado y creer Él que es el centro de todo el universo. Un cuarto pilar, entonces, podemos tener la confianza en la razón humana. Entonces, la razón y la lógica humana son consideradas las únicas fuentes de conocimiento. O sea, la Biblia no es de confianza. Solamente el raciocinio y la lógica del hombre y de la mujer en ese tiempo es tomado como la única fuente de conocimiento verdadera. Todo lo demás es falso. Significa entonces que todo lo que no pueda ser comprobado en la práctica, ¿verdad? eh, no se considera entonces verdadero ni relevante. Entonces, el humano cree de que confía únicamente en su pensamiento, en lo que él cree y piensa, esa es la razón y esa es la verdad. Y vamos a ver el último pilar, que sería el bienestar humano como el fin último. Ya vemos entonces que para entrar a ese último pilar, vemos que el hombre en este tipo de pensamiento humanista secular cree que él puede tener todo el conocimiento y puede decidir sobre lo que quiera. No cree en nada más que no sea lo comprobado por la ciencia. Su vida se va a regir por normas o éticas relativas. Su lógica lo va a llevar a poder hacer todo esto porque es lo que cree y que puede cambiar en cualquier momento y aún así cambie, sigue siendo válido. Y lo último entonces va a ser el bienestar humano como el último fin. Lo que se promueve con este pensamiento es que el objetivo principal del hombre, del humano, de la mujer, es la felicidad personal, la autorrealización y la paz interior. No se contempla el propósito eterno, ¿verdad? No se contempla nada de lo que Dios está en sus promesas que habla en la Biblia, sino que es únicamente lo que yo quiero. Si yo soy feliz, si yo me siento realizado, si yo siento paz interior. Entonces, la vida después de la muerte o la rendición, ¿verdad? De pecados para o la rendición a una voluntad divina, eso está totalmente descartado. Esto es lo que habla el humanismo secular. Estos pilares explican la lógica del humanismo secular y su influencia en la cultura actual. O sea, no crean de que nosotros no estamos expuestos a este tipo de pensamientos. Claro, nuestros hijos y todos nosotros en el trabajo o en la universidad, en donde estemos, estamos siendo influenciados o quieren influenciarnos con este tipo de pensamientos. Entonces enseña al ser humano que puede decidir por sí mismo lo que está bien, lo que está mal, sin necesidad de consultar entonces a Dios, sin tener en cuenta lo que Dios realmente dice. Entonces, se degenera todo esto a una moral que es subjetiva y que se adapta a cualquier deseo individual. Esa filosofía, como ya vimos con estos pilares, descarta entonces como superstición toda creencia y no puede ser que no puede ser aprobada por la ciencia. Entonces, este pensamiento humanista descarta a Dios totalmente, descarta la cruz, descarta el sacrificio de Cristo para darnos salvación y pone al hombre, hablándolo en la raza humana, como el centro del todo. No depende de nada más. Y está entonces fuera Dios en este punto humano, ¿verdad? Creyendo que Dios está fuera de nuestro alcance, está alejado y no es parte de nuestra vida ni nada de lo que nosotros podamos hacer. Ahora, ya vimos qué es el humanismo secular. Ahora, ¿qué es el progresismo?
Si el humanismo estaba enfocado en el humano principalmente, el progresismo lo que nos lleva es al progreso, su misma palabra lo dice. Entonces, esta es una corriente ideológica, ¿verdad? Que busca impulsar el cambio social, moral y político bajo la premisa de que la humanidad debe avanzar y romper con las estructuras y valores del pasado. Lo que ya pasó, lo que fue, ya fue. Para eso es lo que piensa el progresismo. Todo va siendo nuevo. Entonces quiere un cambio para todo. Y lamentablemente esto incluye nuestras creencias, lo que la Biblia habla, lo que nosotros creemos y en quien confiamos. Entonces, eso es lo que quiere esta corriente ideológica. Lo que quiere es crear una nueva forma de pensar. Se representa como una fuerza que lucha por la libertad, la igualdad y los derechos individuales, pero muchas veces a costa de los principios morales absolutos establecidos por Dios. Suena bonito, ¿verdad? Sí, que luchan por la libertad o que quieren igualdad entre todos, ¿verdad? Los derechos individuales. Pero al final, todo esto bonito que puedan estar mostrando el progresismo, lo que está quitándonos son los principios de Dios que están en la Biblia. Y los quiere quitar, los quiere apachar y dejar por un lado. Entonces, tanto el humanismo secular como el progresismo juntos están queriendo hacer un cambio sobre lo que es Dios, sobre lo que la Biblia establece, lo que Dios como rey y soberano de este mundo, de todo el universo, ha establecido por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el progresismo? También trae una autodefinición de nuestra identidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esta ideología lo que quiere es que define que cada persona tiene derecho a definir su identidad, su verdad, su moral, incluso si estas contradicen las normas divinas, ¿verdad? O lo que habla la misma creación de Dios. Ejemplo, si hoy yo quiero considerar un perro, soy un perro y la gente debe de aceptarme como cual, porque yo mismo estoy identificándome o estoy auto identificándome con algo que realmente no soy. Pero, según el progresismo, todos deben de respetar lo que yo creo, porque al final es mi identidad, ¿verdad? Es mi verdad y es mi moral por lo que yo me voy a regir. Entonces, también la ciudad, en la sociedad, entonces lo que trae es esa palabra famosa que se está sonando ahora en tantos lugares, que es ser inclusivos, ¿sí? Entonces, en su intento de construir una sociedad más inclusiva, ¿verdad? El progresismo lo que promueve son valores que suenan justos, pero que terminan relativizando, ¿verdad? La verdad, o sea, terminan diciendo lo que a ti te es bueno, para ti es bueno, si para mí es malo, no hay problema, cada quien piensa lo que quiere, es lo que habíamos hablado de lo que hace la relatividad. Entonces, normalizan el pecado y desprecian la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, esta sociedad inclusiva lo que hace es quitar lo que son las reglas, las normas, la moral que Dios ha establecido a través de su palabra y quiere imponer o quiere imponer al final de cuentas en los demás que lo que quieran pensar, lo que como quieran sentirse, como quieran ellos verse identificados, es su propio derecho. Entonces, esto es lo que habla de la inclusión. El progresismo moderno se caracteriza por elementos clave como el relativismo moral, como lo acabamos de ver, que rechaza la existencia de normas morales universales, ¿verdad? Ya no creen en lo absoluto, sino que en lo relativo. También tienen el activismo social, ¿verdad? Promueven inclusión sin condiciones, la reinterpretación de los valores tradicionales, oígase, lo que es la orientación sexual, el matrimonio, lo que es el pecado, todo lo que nosotros conocemos como valores tradicionales son quitados y son reinterpretados según esta ideología. Entonces cuestionan los fundamentos judeocristianos y la aceptación de ideologías modernas como el feminismo radical o la ideología de género. Cuando me refiero yo a los fundamentos judeocristianos, que más adelante vamos a ver justamente, tiene que ver con lo que la moral que estaba establecida en el Antiguo Testamento para los judíos y lo que está en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. Entonces, por eso me refiero yo a los fundamentos judeocristianos. Ahora, así como vimos pilares para el humanismo, también hay elementos claves para el progresismo moderno.
ya vimos anteriormente o escuchamos lo que es el relativismo moral. Entonces, ¿qué es? Vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Según esta idea, lo que es el relativismo moral, cada persona puede definir su propia verdad. ¿Ya? Se rechaza la existencia de normas morales universales que apliquen para todos los seres humanos en todo tiempo. Ya hombre y mujer son desechados, ya entonces puede haber, cada quien puede tener su propia verdad, su propia idea de cómo quiere identificarse. Pero cuando vemos esto, cómo se contrapone con la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. Según la Biblia, según lo que nosotros creemos, lo que Dios nos ha enseñado, nos muestra con su palabra, es que sí existen normas morales universales que son reveladas por Dios a través de su palabra. ¿Y qué nos enseñan estas normas morales universales? Tenemos ejemplo, los 10 mandamientos, la santidad, la verdad, la fidelidad. También tenemos el respeto por la familia. Y también hay otros principios que no cambian con la cultura ni con el tiempo. Entonces vemos cómo se contrapone tanto lo que es el relativismo moral y lo que la Biblia nos enseña. Ahora, pasemos al siguiente, que sería el activismo social. El progresismo promueve lo que es la inclusión, ¿verdad? Como un valor fundamental. Entonces, la inclusión en este contexto significa aceptar y afirmar a todas las personas tal como son, sin importar sus creencias, sus prácticas sexuales o incluso su identidad de género. Es lo que hemos visto y nosotros escuchamos en la televisión, en las series, ¿cómo están las plataformas digitales, en Internet, en YouTube, en todos lados, vemos cómo esto se ha ido mostrando, ¿verdad? La promoción de lo que es la inclusión. Aunque como cristianos, ¿verdad? También afirmamos el amor al prójimo, ¿verdad? El problema surge cuando esta inclusión exige que la iglesia no hable de pecado, no exija o no hable o no quiera hablar y enseñar sobre lo que es el arrepentimiento y apruebe lo que Dios llama inmoral. Eso es lo que quiere hacer, de lo que viene con el problema con la iglesia, que quieren aprobar lo que Dios llama inmoral. Y entonces quieren que afirmemos los estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Aunque como dije a un principio, los cristianos, nosotros como iglesia, también debemos de afirmar el amor al prójimo, sin importar qué es lo que las personas estén creyendo o estén convencidas con todos estos tipos de pensamientos e ideologías. Nosotros, lo que la palabra de Dios nos habla es de tratarlos con amor y con misericordia, porque también, así como un día nosotros necesitamos o llegamos al punto de necesitar y saber que necesitábamos a Dios y que hoy día también seguimos necesitándolo, ellos también necesitan de Dios, necesitan de la salvación, necesitan ellos de ser transformados. Por eso es que nosotros debemos de afirmar también el amor en el prójimo, pero no todo lo demás que quieren que nosotros afirmemos y que viene contrario a lo que es la palabra de Dios. Entonces, con esto del activismo social vemos que ellos quieren promover una inclusión sin condiciones, sin verdad, sin corrección y sin autoridad bíblica, lo cual contradice el llamado del evangelio, ¿verdad? Que es arrepentirse y creer en Cristo. Y eso nos lo habla justamente, y quiero que por favor leamos Marcos capítulo 1, versículo 15. En este evangelio, justamente en este fragmento, nos habla justamente lo que el llamado del evangelio. Y dice la palabra de Dios, y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que nos llama la palabra de Dios. En el arrepentimiento y creer en el evangelio, en creer en las buenas nuevas de salvación. No lo que nos habla sobre inclusión y que dejar por un lado la verdad, dejar por un lado la corrección, dejar por un lado incluso los límites que Dios establece en su palabra. Amén. Ahora, dejemos por un lado el activismo social, porque eso también lo vemos en todas las marchas y todo lo que ellos quieren exponerse, ¿verdad? Lo que ellos manifiestan. Ahora también viene una reinterpretación de los valores tradicionales. En este punto, el progresismo cuestiona los fundamentos, como les dije anteriormente, judeocristianos.
Es decir, aquellos valores éticos, morales y espirituales, ¿verdad? Que el mismo judaísmo bíblico, que es lo que habla en el Antiguo Testamento, y también lo que está, lo que es el cristianismo que habla en el Nuevo Testamento. Y esto, lo que comparten cada uno de estos, ¿verdad? Por eso hablamos de los fundamentos judeocristianos. Estos fundamentos, ¿qué es lo que incluyen? Incluyen nuevamente los 10 mandamientos, el respeto a la vida, justamente lo que leímos o lo que vimos anteriormente, lo que es la familia, la verdad, la distinción entre el bien y el mal, ¿verdad? La creencia de un Dios creador que es santo y que es justo. Esos son los fundamentos que incluyen tanto lo que los judeocristianos, tanto lo que habla el Antiguo Testamento como lo que habla el Nuevo Testamento. Esos valores han dado forma a la civilización occidental y a sus leyes, instituciones y tradiciones, lo que habla la palabra de Dios. Pero el progresismo lo que intenta es redefinir estos fundamentos, ¿verdad? Y los está redefiniendo como opresivos o anticuados, buscando reemplazarlos por nuevas ideologías más aceptadas por la cultura moderna. Entonces, lo que hace es retorcer lo que la palabra de Dios habla. Y en lugar de hacer ver que la palabra de Dios lo que nos muestra es eh, es, es esperanza, lo que hacen ver ahora es que es opresivo, porque oprimen a aquellos que quieren pensar o hacer las cosas diferentes a lo que la palabra de Dios nos dice. También está la aceptación entonces de ideologías modernas. Esta ideología lo que hace no solamente lo que es el progresismo, sino que promueve a otras ideologías. Quiere legitimizar el feminismo radical, la ideología de género, quiere incluso legitimar el aborto, la eutanasia y otras posturas que chocan directamente con el mensaje bíblico. Quieren romper lo que la Biblia habla del matrimonio, ¿verdad? Quieren instituir o ya están ellos instituyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lo que hacen es generar una nueva aceptación a otras ideologías modernas. Entonces, todo esto es bajo la bandera de los derechos individuales que se justifica con cualquier estilo de vida que la persona elija, sin tener en cuenta el diseño original de Dios para la humanidad. Si te recuerdan y trayendo un poco sobre otras enseñanzas que hemos nosotros recibido a través de la palabra de Dios sobre las iglesias de Apocalipsis, justamente esta, ¿verdad? La última iglesia que habla sobre los derechos individuales, sobre los derechos del pueblo. Entonces, querer meter todo este tipo de ideologías para sacar o quitar, hacer a un lado lo que la palabra de Dios habla. Y al final de cuentas, con estos elementos claves del progresismo moderno, lo que nos trae es un énfasis en la libertad personal. Se considera que cada individuo tiene el derecho de hacer lo que él quiera, de vivir como desee, de creer lo que le parezca y tomar decisiones morales sin que nadie se lo cuestione, incluyendo Dios. Esto eleva entonces la libertad personal por encima de la obediencia a la verdad revelada por Dios en su palabra. Entonces, estos son los pilares, si queremos ver los fundamentales, ¿verdad? Sobre el progresismo. Y esta filosofía al final descarta como superstición todas las creencias y nos hace ver de que todo lo que, tanto el humanismo como el progresismo, nos quieren que se piense diferente, retuercen la verdad de Dios y la quieren hacer a su propia imagen, teniendo entonces al Evangelio, la palabra de Dios, como algo que no vale en este tiempo, como algo que oprime, como algo anticuado. Pero la palabra de Dios fue, es y será. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la palabra de Dios, sin importar de los tiempos, sin importar de las ideologías, si es moderno, si es antiguo, no importa nada de eso. La palabra de Dios siempre seguirá siendo la misma. Ahora, ya vimos lo que es el humanismo secular y lo que es el progresismo en pocas palabras. Ahora, ¿cómo están afectando a la iglesia? El problema
más grande del humanismo secular es que se está infiltrando dentro de la iglesia de una manera silenciosa, pero muy peligrosa. Y muchas iglesias están cayendo bajo este tipo de pensamiento y poco a poco van cambiando su manera de pensar y van actuando de manera diferente a lo que la misma palabra habla. Primeramente con el desplazamiento de Cristo. La característica principal de este pensamiento que se está metiendo dentro de la iglesia es que empiezan a desplazar a Cristo, a Jesucristo, a la salvación de todos los mensajes, ¿verdad? Ya no es el centro de los mensajes, sino que ahora colocan al hombre, sus necesidades y sus emociones y sus deseos como el núcleo de la fe. O sea, ya no la fe ya no está basada en Cristo, sino en que lo que nosotros queremos, el humano quiere. Entonces, en este contexto, vemos que el Evangelio ya no gira alrededor de la cruz, ni gira alrededor de la santidad, ni del arrepentimiento, sino de la autoayuda, de la superación personal y de la realización de sueños. Entonces, todo lo que el hombre quiere, porque como el hombre es el centro, entonces, en estas iglesias, lamentablemente, la iglesia está siendo afectada y entonces el mensaje se convierte en un mensaje que ya no está Cristo en medio. Ya no es de Jesús que se habla. Ahora son predicaciones que exaltan la grandeza interior, ¿verdad? Y ya no es la gloria de Dios, sino cómo nosotros podemos ser mejores. Entonces ya utilizan a Dios como una herramienta. Te promueven a la imagen de Dios como que está al servicio de nuestras metas. Entonces, como si no existiera, como que si Él solo existiera para hacernos a nosotros felices y que nos prospere materialmente. Eso es lo que está haciendo el humanismo dentro de la iglesia, creando entonces a Dios como la herramienta para que nosotros seamos felices y cumplamos nuestros sueños. Y esto realmente queda reflejado en la forma en cómo muchas enseñanzas se están dando, incluso canciones y mensajes actuales, que ponen el foco en frases como yo venceré, yo puedo, yo soy fuerte, minimizando la dependencia de Dios. Y no quiero decir de que esas palabras o estas frases no puedan estar dentro de la Biblia. Claro que sí. Nosotros vencemos porque Cristo ya venció y Él es el que nos da la victoria. Nosotros podemos. Una cita muy conocida, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy fuerte, dice la palabra también, ¿verdad? Nosotros somos fuertes. El Señor es nuestra fuerza. Entonces, quieren tomar las mismas palabras y conceptos que en la Biblia habla de lo que Dios nos da, poniendo que nosotros somos lo que lo hacemos. Y eso es lo que entonces hace es minimizar la dependencia de Dios y poner solamente al hombre como primero. También ahí se convirtió en una predicación motivacional, ¿verdad? El humanismo lo que trajo es esto y genera consecuencias naturales en el enfoque, ¿verdad? Porque se minimiza el pecado y la pérdida del mensaje del arrepentimiento. O sea, ya no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento. Hoy en día se evita hablar del pecado, del juicio venidero, ¿verdad? Porque se teme a que se puedan ofender las personas. El pecado es reemplazado con términos de es un error, son bloqueos emocionales, ¿verdad? Es baja autoestima. Esas son las palabras que utilizan y pueden haber mucho más palabras que utilizan y quitan lo que es la palabra pecado y la reemplazan con esas palabras, minimizando lo que es pecado, minimizando lo que es contrario a la palabra de Dios, minimizando que con esas actitudes o el pecado que cometen ofenden a Dios. Entonces diluye completamente el evangelio, porque si vemos bien, como leímos anteriormente en Marcos 1, sin arrepentimiento no hay redención, no hay perdón de pecados. Entonces, a esto se suma a que las predicaciones han dejado de ser exposiciones bíblicas profundas para convertirse en charlas motivacionales, exaltando al hombre y diciéndole, cuando salgan de las reuniones, ellos van a ser mejores, van a ser más poderosos, ellos van a vencer, olvidándose que Cristo es el centro de todo. Y entonces la prioridad emocional viene a caer sobre los púlpitos y se transforman en una plataforma de ánimo emocional, donde se busca hacer sentir bien al oyente en lugar de confrontarlo con la verdad de la palabra. Y miremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Oigamos qué dice la palabra.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a empezar a tener predicadores o maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Ya no se escuchará la sana doctrina, ya no se hablará del pecado, ya no se hablará del arrepentimiento, del juicio, sino de lo que el hombre quiere escuchar. Entonces la fe deja de ser una convicción fundada en la escritura para convertirse en una experiencia emocional. Ahora todo es emocionalismo. Pero en este nuevo modelo que vemos que está afectando a la iglesia, las emociones toman el lugar de la obediencia. O sea, ya no obedecen, ahora todo es por emoción. Se enseña que sentir a Dios es mucho más importante que obedecerle. Entonces, por eso salen todas, yo sentí, no. Obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces se asume que si algo produce bienestar emocional, es porque cuenta con la aprobación de Dios. Y no es eso. Dios no quiere, aunque Él quiere el bien para nosotros, lo dice su palabra, no es que todo el tiempo nosotros estemos solo buscando o asumiendo que si algo me hace sentir bien, eso viene de Dios. Muchas veces es nuestro propio deseo de querernos sentir nosotros bien y bien incluso haciendo las cosas contrarias, pecando en contra de Dios. La Biblia nos enseña claramente que el corazón del hombre, del humano, ¿verdad? Es engañoso y que no debemos guiarnos por nuestras propias emociones, sino por la palabra revelada por Dios. Y eso está en Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se dan cuenta? Totalmente diferente a lo que estos conceptos, estos pensamientos están metiendo en la iglesia con lo que la palabra de Dios dice. Hay una lucha, o sea, esto riñe en contra de la palabra del Señor. Pero también podemos ver que el púlpito se transforma entonces o se está transformando en una plataforma de ánimo emocional, solamente generando emociones, dándonos o queriéndonos hacer ver cuál es nuestra mejor versión, queriendo entonces que Dios sea presentado como un medio para alcanzar nuestras metas personales. Esto, como bien dijimos antes, destruye la esencia misma del Evangelio, que llama a que el discípulo se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Totalmente diferente. O sea, ellos quieren que haya una mejor versión, una superación personal, pero la Biblia dice que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz. Eso es el verdadero discípulo, no lo que estos pensamientos que se están infiltrando en la iglesia quieren hacernos que nosotros pensemos. Todo esto tiene como un fundamento equivocado. Al final de cuentas es la creencia que el hombre es el centro y no Dios. La Biblia nos es clara y nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que todo ese pensamiento, toda esta deformación de lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros y lo que el mundo y sus pensamientos están metiendo, son totalmente caminos torcidos, caminos que no llevan a Dios, caminos, como dice bien Proverbios 14:12, caminos de muerte. El corazón del humano es perverso, hermanos, y necesita redención. Necesita perdón, necesita ser transformado, no afirmación. Mientras que esto lo que quieren es afirmar al hombre y a la mujer, más Dios lo que quiere es redimir al hombre y a la mujer, totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces estos aspectos o estos efectos en la mentalidad eh, ya se sienten en la iglesia y en los creyentes. No estoy diciendo o contándoles un cuento, estoy hablándole cosas que están sucediendo actualmente ya en la iglesia. El mensaje de la cruz se ha diluido y lo que queda es una comunidad emocional sin profundidad espiritual. Ahora, eso fue el humanismo dentro de la iglesia. ¿Cómo el progresismo también está afectando a la iglesia?
El progresismo dentro de la iglesia es la adopción del pensamiento progresista secular dentro de la teología y la práctica cristiana. Mientras que lo otro nos lleva a que el hombre es el centro de todo, acá está queriendo cambiar la teología y la práctica cristiana. Te está reformulando las doctrinas y principios bíblicos para hacerlos mucho más agradables a la cultura actual. ¿Y qué promueven esto? Bajos conceptos como la inclusividad, la tolerancia o una nueva forma de entender la fe. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Primero, que hay un cuestionamiento bíblico. ¿Qué es lo que hace el progresismo dentro de la iglesia? Es negar la autoridad e inerrancia de la Biblia. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, la Biblia no es la única autoridad. Cualquiera puede tener su propia revelación y la da. Y puede estar contraria a la palabra de Dios. ¿Y la inerrancia qué significa? Que ellos creen que la Biblia tiene errores, pero la Biblia es inerrante. Hay inerrancia en la Biblia. La Biblia no tiene errores como tal, porque es la palabra de Dios. También vemos entonces que los mensajes de autoestima están a la vuelta de la esquina. Se predican mensajes centrados en la autoestima del oyente sin necesidad de mencionar las necesidades de arrepentirse del pecado. Primero levantan la autoestima, pero dejan por un lado que está pecando y que debe de arrepentirse y dejar el pecado. Entonces se acepta y se celebra el pecado. Se justifica como amor inclusivo. Entonces, el borracho, el parrandero, el infiel, de eso se acepta. Simplemente son errores o son problemas de autoestima y se celebran incluso este tipo de pecados, porque como se cambia de nombre y se le da una nueva identificación, ya la gente lo ve como normal. Y entonces empiezan a adaptar el evangelio para no ofender a las nuevas generaciones. Por eso es que ahora hablamos tanto del evangelio light, ¿verdad? Que es suavecito, ¿verdad? Ya no dicen las verdades porque la gente se ofende. Ya no dicen que es pecador y que necesita arrepentirse, sino que le dicen, no, cometió un error. Dios lo ama como es usted. Totalmente diferente. Dios ama al que le obedece. Dios ama a sus hijos y aún así los corrige porque los ama, pero no acepta el pecado. No ama al pecador. O sea, cuando somos pecadores separados de Dios, hay una diferencia, hay una separación entre el hombre pecador y Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está en medio y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Entonces, hoy en día hay líderes que están aprobando incluso el matrimonio del mismo sexo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque el progresismo se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, las congregaciones ya no hablan del infierno o del juicio por temor a perder asistentes. Los movimientos estos promueven una espiritualidad sin obediencia, sin santidad y sin transformación. Pero Dios lo que quiere es totalmente lo contrario. Y acá quiero incluir Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, esto lo que hace es, este versículo lo que hace es condenar a aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que cruzan, tergiversan la palabra de Dios. Los principios de Dios, mis hermanos, no cambian. Toda ideología que busque redefinir lo que Dios ha establecido está actuando en soberbia y rebeldía. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios actúa y cómo Dios paga con los rebeldes. ¿Qué es lo que pasa con los que actúan en rebelión contra Dios? Y es mejor, hermanos, que nosotros no nos dejemos influenciar ni por el humanismo secular, ni por el progresismo. ¿Por qué? Porque en todos lados hoy en día encontramos mensajes que nos llevan a eso. Por eso es importante que nosotros tengamos bien establecida nuestra doctrina, que leamos la palabra de Dios, que aprendamos, así como este tiempo que tenemos de fundamento bíblico, que podamos aprender lo que la Biblia realmente enseña, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos, y no que el mundo nos descarrile, que nos saque del camino y perdamos entonces el objetivo que es Cristo y vivir en santidad.
Hay efectos, hermanos, dentro del cristianismo. Ya hay efectos. Se están viendo efectos dentro del cristianismo por estas dos ideologías, por esos dos tipos de pensamiento. La doctrina está siendo relativizada, ¿sí? Ya no hay ya quitaron la urgencia del arrepentimiento y lo han convertido, y la salvación lo han convertido en una experiencia emocional en lugar de una transformación espiritual. La iglesia ha tenido o está perdiendo su identidad, está teniendo una pérdida de identidad. Muchas congregaciones se enfocan solo en lo emocional en lugar de lo doctrinal. ¿Qué es lo que provoca división entre la iglesia y los fieles a la palabra de Dios, aquellos que quieren verdaderamente la palabra? Y entonces otras adoptan posturas culturales, ¿verdad? Para ser más populares. Y en los creyentes, si ya vimos qué pasa con la doctrina, qué pasa en la iglesia, con los creyentes también hay efectos. Se está observando confusión creciente sobre la moral y la doctrina. Y entonces muchos están tolerando el pecado como algo normal, despreciando la corrección y no se someten a la autoridad espiritual. El problema es que no quieren ser corregidos. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos, todas estas ideologías ya han ido mermando el corazón de muchos cristianos. Entonces, al final, estas corrientes han producido efectos profundos dentro del cristianismo y afectan cada día más la fe de cada uno de ellos y su vida. No seamos como niños fluctuantes, dice la palabra en Efesios 4:14, que somos llevados donde quiera por todo tipo de viento de doctrina. Pero dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso habla Efesios 4:14, hablando de cómo nosotros no debemos dejarnos influenciar, que no seamos niños ya fluctuantes, niños que podemos cambiar, que hoy estoy contento, mañana estoy triste, entonces hago esto o hago lo otro o me peleo. No, no seamos niños, creamos realmente, maduremos y veamos cómo mucha iglesia está siendo afectada por este tipo de pensamientos. Ahora, para ir terminando, lo importante de este tema es que si en algún momento nosotros hemos sido afectados por este tipo de pensamientos o iglesia en sí, volvamos al fundamento. La conclusión es que nosotros debemos de volver a lo que la palabra de Dios enseña, volver a tener nuestra mirada fija en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, ¿verdad? Y poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es donde tiene que estar nuestro fundamento. Que como iglesia estamos llamados a mantenernos firmes, sin ceder al molde del mundo. Porque es fácil, hermanos. Se mete de maneras sutiles, pero debemos de mantenernos firmes. Esas filosofías halagan el oído, pero debilitan el alma y nos separan de la verdad que ha sido revelada por Dios en su palabra. Entonces debemos de ser creyentes comprometidos con la verdad eterna, dispuestos a vivir y proclamar el evangelio sin vergüenza, con amor, pero sin concesiones, con gracia, pero con firmeza. Como primera cosa, tenemos que identificar el problema. El humanismo secular y el progresismo dentro de la iglesia son manifestaciones modernas del mismo pecado antiguo. Poner al hombre en lugar de Dios, al único lugar que le pertenece a Dios, el primer lugar. Y un mandato que tenemos todos nosotros, hermanos, que está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de ser renovados en nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para no caer y ser víctimas de estas ideologías, de estos pensamientos. Y para finalizar, hermanos, volvamos al fundamento. Volvamos a Cristo. Volvamos a su palabra como nuestra única autoridad final. Y lo que dice al final Judas 1:3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es nuestro llamado de acción, no que solamente nosotros nos mantengamos firmes, sino que también mostremos el evangelio y la verdad para aquellos que están siendo engañados. Amén, hermanos. Entonces, como final y el punto sobre la I,
volvamos al fundamento. No nos dejemos convencer por lo malo. No nos dejemos convencer por el enemigo. No nos dejemos convencer por ideologías de hombres, por huecas sutilezas, sino que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Amén. Quiero que oremos. Padre amado, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Padre amado, ayúdanos a estar firmes en tu palabra. Padre amado, ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, danos la fe para poder estar firmes, mi Dios. Así como habla tu palabra que debemos de estar y portar esa armadura, Señor, completa para poder resistir al día malo. Padre amado, ayúdanos a vencer al enemigo con tu palabra. Así como tú, Cristo, cuando fuiste tentado en el desierto, venciste con la palabra. Que nosotros con tu palabra, Señor, podamos vencer al enemigo. Padre amado, ese es el tiempo en que nosotros debemos de ser firmes. Firmes en tu palabra, Señor Jesús. Firmes en lo que tú nos dices que debemos de hacer para entonces no ser engañados y no ser víctimas del error y no ser llevados a caminos que no te agradan, Padre amado. Mi Dios, danos a nosotros la fortaleza, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Que nosotros no nos avergoncemos y que pongamos los límites en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en cuanto a estas ideologías, para que no penetren, Señor, nuestros hogares y que tampoco penetren nuestra iglesia, Señor. Que seamos como los atalayas, que estamos pendientes, Señor, estamos vigilantes, para que cuando cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de estratagema de Satanás pueda venir y quiera dañar a tu iglesia, Señor, nosotros podamos levantarnos y poner un alto con tu palabra para que entonces se mantenga la pureza de tu palabra en nuestras congregaciones, Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tema. Gracias, Señor, por enseñarnos e instruirnos con tu verdad. Padre amado, queremos nosotros vivir haciendo, Señor, tu voluntad. Queremos, Señor, anhelamos, Padre amado, hacer lo que tú quieres que hagamos, que es vivir una vida en santidad, alejados de todo pecado, Señor, alejados de la vida mundana que nos aparta de ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.